La santidad no es opcional. Amigo mío, entiende algo, esto es sumamente importante. La santidad no es opcional, no es una opción, no es una, bueno, si mira, esto podrías tomarlo también, no es una opción. La santidad es vital, vital. Sin santidad nadie verá al Señor. Allá en la carta a los Hebreos lo dice así. Discúlpame, no tenía esa cita reflejada aquí, pero lo podemos buscar en otro momento. Allá en la carta a los Hebreos te dice así: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, te digo, amigo mío, busca la santidad. Rechaza tu pecado, rechaza tu complacencia en la carne, rechaza toda mundanalidad que te lleva a complacerte, a disfrutar, a hacer, a tener una sensación de gozo, de felicidad en este mundo sin Dios, gozándote en las cosas del mundo, en las ofertas del mundo, en las ofertas que solamente alimentan los deseos y las pasiones de la carne. Rechaza todo eso, renuncia a todo eso, aprende a hallar gozo, satisfacción, deleite en la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, porque yo soy santo. La santidad es la marca de los redimidos. La marca de los redimidos. La santidad no es una opción, es un mandato divino. Vivimos días peligrosos, días en los que la gracia ha sido arrastrada por el lodo y convertida en una excusa barata para pecar con tranquilidad, para pecar con una conciencia libre de culpa. Una conciencia tranquila, libre de culpa, y pecar tranquilamente. Se predica un evangelio que consuela al pecador en su pecado, pero que no arranca el pecado de ese pecador. Se nos dice: Dios te acepta tal y como eres. Amigo mío, el hecho de que Dios nos acepte en un momento determinado de nuestras vidas, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no significa que Dios nos acepte en esa condición para dejarnos en esa condición. No significa eso. Dios nos acepta en Cristo, y precisamente para formar a Cristo en nosotros y para que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Así que destierra de tu mente esa idea de que Dios te ama tal como tú eres. Eso no es cierto. Eso no es cierto. A la única persona a quien Dios ama tal y como es a Jesucristo. A nadie más, a nadie más. A todos nosotros se nos enseñan las Escrituras que nosotros tenemos que ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Porque a la única persona a quien Dios ama tal y como es a Cristo, no es a ti. A ti no te ama tal y como eres. A ti te recibe en un momento determinado de tu vida, cuando te encontrabas muerto en tus delitos y pecados. En esa condición, Dios te recibe en esa condición, pero te recibe para unirte a Cristo y para formar a Cristo en ti, y que tú seas formado a la imagen de Cristo, y que se cumpla en ti las mismas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el propósito de Dios en tu llamamiento, en el llamamiento a la salvación, en el llamamiento a la vida santa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las personas que te dicen Dios te ama tal y como eres, te ocultan deliberadamente que el Dios que te llamó en esa condición de muerte nunca te deja en esa misma condición. Nunca te deja en esa misma condición. Simplemente te dicen Dios te ama tal y como eres, precisamente para que tú te tranquilices tu conciencia en tus pecados naturales y sigas viviendo en tus pecados naturales como si a Dios no le importara. No es cierto. No es cierto. Si estás viviendo una fe, un cristianismo con esos estándares, con esos tipos de valores, con ese tipo de enseñanza, te están mintiendo.
te están mintiendo. Sigues viviendo en tus pecados, sigues viviendo en la maldad de tu corazón no redimido, y finalmente, después de haberte pasado años en una iglesia, te vas a encontrar con Jesucristo, ya sea que Cristo venga mañana o ya sea que tú seas llevado a su presencia a comparecer ante su tribunal, donde tendrás que dar cuentas de tu vida, y allí te vas a encontrar esas palabras de Jesús: no te conozco, hacedor de maldad, al fuego eterno. No te conozco, hacedor de maldad, al fuego eterno. Entonces, Dios nos llama en cierta condición, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero no nos llama para dejarnos en esa condición. Tal expresión de que Dios nos ama tal como somos es mentira. Es mentira. Contra esa mentira se levanta el apóstol Pedro y con toda firmeza nos da un mandato que no admite negociación. Nos da un mandato que no admite negociación. Sean santos. Sean santos. Primera de Pedro 1:16. No es un consejo. No es un consejo. No es una recomendación, una sugerencia. No, es un mandato. Es el imperativo divino para todo aquel que forma parte de su pueblo. El imperativo divino para todo aquel que forma parte de su pueblo. Un mandato con raíces eternas. Observa la referencia a la que Pedro, de donde Pedro saca estas palabras: sean santos porque yo soy santo, como dice el Señor. ¿Dónde lo dice el Señor? Lo dice en Levítico 11:44. Pedro no está citando a un filósofo, Pedro no está citando a un rabino, no, Pedro está citando al propio Dios allá en Levítico, en los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio, en los libros de la ley. Ahí en los libros de la ley Dios le habló al pueblo de Israel y una de las cosas que les dijo fue: sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿cuál es, digamos, la importancia que tiene esta referencia del mensaje de Dios allá en el Antiguo Testamento? ¿Por qué esto es crucial? ¿Por qué es importante? Porque esa referencia nos demuestra que la santidad es la expresión inmutable del carácter de Dios. La santidad es la expresión inmutable del carácter de Dios. Dios es santo por naturaleza y es santo siempre. Siempre ha sido santo y siempre será santo. Por lo tanto, todo el que pertenezca al pueblo de Dios tiene que ser santo, igual que el Señor. En Levítico, Dios llama al pueblo de Israel, ahí a la nación de Israel, a ser santos para distinguirlo, para distinguir a esta nación del resto de los pueblos idólatras que rodeaban a Israel en ese mundo, en ese tiempo. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro llama a la iglesia a ser santa para distinguirla de este mundo perverso. Es la misma referencia, básicamente es el mismo patrón. Básicamente es el mismo patrón. El pacto cambió, o sea, el antiguo pacto, el nuevo pacto, el pacto cambió. La sangre de este nuevo pacto es una mejor sangre. Ya nuestro perdón no descansa en la sangre de animales que eran sacrificados, no, ahora en la sangre del Hijo de Dios, de Cristo. El mediador es superior, el mediador de este mejor pacto es superior porque es el propio Cristo. Pero el Dios del pacto sigue siendo el mismo. O sea, no hay cambios en el Dios que es el autor de este pacto. El autor de este pacto sigue siendo el mismo Dios. Por lo tanto, sus demandas no han cambiado. Sus demandas no han cambiado. El mismo Dios que le exigió a Israel en el antiguo pacto: sean santos porque yo soy santo, es el mismo Dios que le dice a su pueblo, a su iglesia hoy: sean santos porque yo soy santo. Y es que la demanda de Dios no ha cambiado porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. No hay cambio, no hay variación. Es la expresión de la inmutabilidad de su carácter.
Dice, como bien lo dijo el puritano Thomas Watson, ¿qué es la santidad sino la copia de la santidad de Dios en el hombre? ¿Qué es la santidad? Pues es la copia de la misma santidad de Dios aplicada en el hombre, o sea, en este caso en el creyente. Si Dios es santo, su pueblo tiene que ser santo. No hay otra opción.